que es esta palabra. Y dice, recibió parte en este ministerio. Pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno. ¿Le dio tiempo para ir a comprar un terreno? No. Lo que podemos ver en los comentarios, en la interpretación de este texto, es que él simplemente fue a un lugar, colgó su cuerda de un árbol. Al parecer ese terreno estaba en un precipicio y se ahorcó. Y dice aquí, y cayendo de cabeza, ¿cómo? ¿Que no se amarró bien? ¿Qué falló? Puede ser que se haya roto la rama, o se haya roto la cuerda, o el nudo incluso. Entonces, si no murió de ahorcado, pues murió del golpe, porque entonces se ve que cayó y vieron la escena terrible de cómo cayó de cabeza y se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron. Cuando él fue y devolvió las monedas de plata, ¿recuerdan cuántas habían sido? ¿Cuántas monedas? 30, y ya algunos hermanos la vez pasada me hicieron la conversión en denarios. 30 monedas de plata equivalían a 120 denarios. ¿Recuerdan el precio del perfume? 300 denarios. Judas vendió al maestro por 120 denarios y se quejó por haber derramado un perfume de 300 denarios. No checa mucho, ¿verdad? Ahí se ve claramente cómo menospreció al Señor Jesús. Y bueno, esas monedas sirvieron, los sacerdotes ya no quisieron tocarlas, ya no quisieron echarlas al tesoro de ahí, ya no quisieron utilizarlas. Entonces fueron y compraron ese terreno y pues así incluso le pusieron este nombre Acéldama, que significa campo de sangre. Muy bien, comenzaremos a ver al apóstol número 12. Ustedes dirán, bueno, eso es lo que estamos haciendo, viendo a Judas. No, él fue contado, estuvo, perteneció, pero en este momento ya no. Simplemente ya no está y no puede ser contado como uno de los 12 apóstoles. Dice este texto más adelante en el versículo 21, Pedro, puesto en pie, dice ahí 21, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros Jesús fue recibido arriba al cielo, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y dice ahí versículo 23 que presentaron a dos, a José, llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, tenía buenas credenciales, y en segundo lugar a Matías. Pudieron encontrar de entre ese grupo de discípulos que ya venía siguiendo a Jesús desde cuando fue bautizado hasta que resucitó, encontraron a estos dos y los presentaron. Y entonces dice versículo 24, después de orar, dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahí tenemos el nombre número 12 para la lista de los 12 apóstoles. Entonces, si la decimos ahora, ya al final no vamos a mencionar Judas Iscariote, sino Matías. Pedro, Jacobo, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo el menor, Simón el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Matías. Muy bien, ya dije, ahorita con que escuche un Judas Iscariote,
Y sacamos un gis, ¿verdad? Muy bien, veremos estas 5, como introducción, 5 incisos que hemos visto con los 12 apóstoles. Su importancia, ¿qué de importancia o de relevancia tiene Matías? Bueno, pues que vino a suplir una vacante. ¿Son importantes los suplentes? ¿Qué tal cuando alguien se tiene que ir de vacaciones? Pues hay que buscar un suplente, ¿verdad? Alguien que se enfermó, entró en discapacidad, hay que buscar un suplente y debe hacer la misma función. Entonces, la importancia es que vino a suplir lo que Judas, dice en versículos que leímos, se desvió por una terrible infamia, abandonó todo, no le importó con tal de ganarse unas monedas y lo abandonó todo. Entonces el número 12 de los apóstoles no debía quedar incompleto y ya veremos más adelante por qué. Los apóstoles hacen bien en orar y encomendar al Señor su vida y la decisión tan importante de completar ese número. A final de cuentas, Jesús los había llamado y solamente Jesús podía llamar al apóstol número 12. No iban a hacer un examen de conocimientos, no iban a pedirle su currículum, aunque de cierta manera sí lo hicieron. A ver, ¿quién de aquí levante la mano? Está desde que Jesús fue bautizado. A lo mejor muchas manos se levantaron, a lo mejor pocas. ¿Quién de aquí estuvo cuando resucitó el Señor? Bajaron las manos y solo quedaron 2, José y Matías. Dijeron, Señor, pues hay 2 opciones, con melón o con sandía. Los 2 tenían las credenciales, los 2 eran discípulos, los 2 eran seguidores del Señor. Pero solo uno podía ocupar ese lugar y dependía del Señor elegirlo. Muy bien, como inciso B, su origen y trabajo. ¿A qué se dedicaba? Matías, ¿a qué le suena? ¿Nombre de qué? Se dedicaba a ser apóstol. Bueno, a partir de aquí, pero antes, la Biblia no lo registra, no dice nada. ¿De dónde era él? Tampoco, aunque una enciclopedia bíblica dice que era Galileo. ¿De dónde sacan esa información? No lo sé. Probablemente diciendo, bueno, pues el Señor Jesús los llamó en la región de Galilea, todos eran galileos a excepción de Judas. Puede ser, es una posibilidad, mas no una certeza. Su primer encuentro con Jesús no se menciona y no pudo ser ni cuando resucitó, porque dice el texto que buscaron discípulos que ya hubieran seguido a Jesús desde que fue bautizado. Pudo haber presenciado ese momento y ahí tal vez habló por primera vez con Jesús. Formaba parte del grupo de seguidores. Muy bien, su familia tampoco nos dice, a diferencia de José, que sí dice Barsabás, esa palabra es hijo de Sabás. O sea, Sabás. ¿Quién Sabás? Pero era su hijo. Acá en Matías no dice nada. No dice hijo de fulano, hermano de sutano. No dice nada. Tampoco le vamos a encontrar parientes. Y por último, ¿con qué frecuencia se menciona? Solamente aparece su nombre en 2 versículos. En Hechos 1:23 y Hechos 1:26. Cuando se dice que encontraron solo a 2, a José y a Matías, y el 26, y fue elegido Matías. Es todo lo que la Biblia registra acerca de él. Y pues esta sería una excelente oportunidad para inventar un buen sermón, porque podríamos inventar una buena leyenda acerca de este hombre y sacar virtudes acerca de nuestra propia imaginación y dar una enseñanza o una buena regañiza a la iglesia por decir, Matías era un desastre, así, y ahí les va para ustedes también. No sean como Matías. Pero no vamos a hacer eso, ¿verdad? No lo vamos a hacer. Así que veremos lo que la Escritura dice y solo tenemos este pasaje
Así que abordemos este pasaje. Ustedes me van a ayudar porque no puedo tener mi Biblia y mi texto acá, así que ustedes me van a ayudar a identificar algunos pasajes o a leerlos o a seguirme en lo que vamos diciendo. Como punto 1 de este bosquejo pusimos el apóstol suplente. El apóstol suplente. Y bueno, esta no fue una suplencia temporal, sino permanente. Vemos en los versículos 12 y 13 de nuestro texto de Hechos 1 que los apóstoles habían regresado a Jerusalén y regresaron específicamente a un lugar donde estaban hospedados. ¿Quiénes? Los apóstoles, los 11, hasta ahí podemos decir los 11, pero vemos que también hay una actividad primordial a la que se están dedicando. ¿Cuál es? Dice esta frase, estaban unánimes, ¿qué? Entregados de continuo a la oración. Estaban ahí unánimes, entregados de continuo a la oración. La palabra unánime significa de un mismo sentir. Literalmente viene de homo, que es uno mismo, y ahí no puedo pronunciar esta palabra, lo vamos a dejar en suspenso, pero es sumes, algo así. Significa de un mismo sentir. La palabra homo es del mismo y la otra palabra significa respirar fuerte. Respirar fuerte como de una pasión o de furia, de ira. ¿Cómo la traducción puede ser unánime? Bueno, alguien que está resoplando fuerte por la misma causa que alguien más. Estar de común acuerdo. Eso es lo que se refiere a esta palabra. Estar unánimes de un mismo sentir. Ya en el español podríamos decir de una sola alma. Así está ánime o ánima del latín, ¿verdad? Y una sola alma, un mismo sentir. Estaban todos ellos ahí de común acuerdo, dice la siguiente frase, entregados de continuo. Y esta es una sola palabra que simplemente significa estar dedicados a, que nada te distraiga. Esto es mantenerse firme en hacer algo. En este caso, ¿qué estaban haciendo? Orando, sin distracciones, manteniéndose firmes, dedicados exclusivamente a ello. Y bueno, oración, la palabra significa pedir o invocar a Dios. Particularmente se refiere a orar, a hablar, a pedir ayuda a Dios. Llama la atención, versículo 14, que estaban también las mujeres que lo seguían. Entonces ya no solo eran 11, y tenemos que ver que Matías también estaba ahí, entonces eran 12, y José también estaba ahí, y también ahorita dice cuántos más, pero hace la mención de que estaban las mujeres. En específico señala a María, la madre de Jesús. Recordemos lo que Jesús dijo en la cruz cuando le encargó a Juan el cuidado de su madre. Entonces está la madre del Señor Jesús, y también se puede entender, según el comentario del hermano MacArthur, que también estaban María Magdalena, María la esposa de Cleofas, otra María y Marta, y también Salomé, entre otras. También señala que estaban sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? De Jesús. En Marcos 6:3 nos dice quiénes eran sus hermanos. Por lo menos menciona 4 nombres y también dice sus hermanas. Lo más probable es que también estuvieran aquí o pues estuvieran en sus hogares. Dice aquí sus hermanos, Marcos 6:3, Jacobo, José, Judas y Simón. Con esto también nos damos cuenta de lo común que eran esos nombres. Casi en cada familia había un Jacobo, había un Judas, un Simón y un José, probablemente.
Aquí cabe resaltar que Jacobo y Judas después llegaron a servir al Señor, inclusive escribieron las epístolas de Santiago y Judas que aparecen en el Nuevo Testamento. Y estos hermanos que eran incrédulos unos meses antes, ahora ya eran seguidores y estaban ahí en ese grupo de discípulos. Versículo 15 dice, por aquel tiempo o en este tiempo. ¿Cuál? Acababa de suceder que Jesús fue al cielo y todavía no sucedía el descenso del Espíritu Santo. Entonces tenemos que ver que es en ese tiempo y hay 10 días de diferencia entre que Jesús subió al cielo y entre que el Espíritu Santo descendió. Hubo 10 días y aquí el texto no nos permite conectar si fue en esa misma hora cuando regresaron y se pusieron en el aposento alto, o da a entender que ese mismo día llegaron a ese aposento alto y pasaron los días para que pueda decir que se dedicaban continuamente a la oración, y uno de esos días, esto es por aquel tiempo, ahora sí, estaban reunidos un grupo como de ¿cuántos? Como de 120 personas. Es ahí donde Pedro se pone de pie y habla en medio de ellos. Y cita versículos 16 al 20. ¿Me pasas mi Biblia? Versículos del 16 al 20, ahí de Hechos 1. Básicamente va a citar la necesidad apremiante que tienen. Dice así, y Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, eso está en el versículo 15, y dijo, ahora sí versículo 16, hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Aquí podemos ver qué profecía se cumplió en el Salmo 41:9. Salmo 41:9. David escribió ese salmo y es un salmo mesiánico como muchos otros que escribió y narró acerca de su sacrificio y su traición también. Aquí dice Salmo 41:9, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Ya se identificaron la escena de la Santa Cena, ¿verdad? Contra mí ha levantado su talón. Judas, aún comiendo del mismo plato, partiendo el mismo pan, un amigo cercano, ¿quién más cercano a Jesús que los 12 apóstoles? Y también en quien él confiaba, recordemos que tenía la bolsa del dinero, aunque a Jesús no lo engañó nunca, pero solo se menciona esta referencia. Esa profecía se cumplió porque lo traicionó, levantó contra el Señor su talón. También Pedro va a seguir mencionando versículo 17, porque Judas era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Bueno, quería resaltar el versículo 20 en adelante, que también cita los salmos. Pedro dice, pues en el libro de los salmos está escrito, que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella. Esta es una clara referencia a los enemigos, sí, de David, pero también en este caso del Señor. Y otro salmo, otra cita, que otro tome su cargo. Algo muy, muy interesante, y es donde nos vamos a detener. Regresemos al versículo 17 y disculpen un poquito el desorden al mencionar las cosas. Versículo 17 dice así, está hablando Pedro, porque Judas era contado entre nosotros y recibió ¿qué? Parte en este ministerio. Con esto podemos señalar dos cosas. Algunas veces hay personas entre nosotros
que no son de nosotros, dice Primera de Juan 2:19. Repito, algunas veces hay personas entre nosotros que no son, y bueno, vimos en la mañana en Fundamentos de la Fe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo está unido a la cabeza, que es Cristo, y a su vez el cuerpo está unido entre ellos, entre sí mismos, refiérase a órganos, a células, a venas, nervios, etcétera, etcétera. Está unido el cuerpo. Pero aquí dice que hay personas que pueden estar entre nosotros y no ser del cuerpo, no ser de Cristo. Dice Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ahí está claramente el caso de Judas. Fue contado con ellos, pero no era de ellos. Recibió un ministerio y lo ejerció, pero podemos ver que no era miembro de este cuerpo de Cristo. También podemos notar no solamente estar en un lugar, sino, como acabo de señalar, tener un ministerio o un servicio. Y tristemente podemos citar esto. Algunas veces hay servidores entre nosotros que no son de Cristo. La primera posibilidad quizá es más común y bueno, ahí el tiempo revelará. Unos incluso se ponen en ese extremo de considerar que quien ya no asiste a la misma iglesia que ellos, ya no le llama hermano y bueno, ese es un error, porque sigue perteneciendo a la Iglesia Universal de Cristo si es que es creyente en realidad. Si se sale de esta iglesia o de cualquier iglesia y simplemente ya no se congrega, podría ser que se cumpla esto que dice Primera de Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Simplemente se acabó la emoción, simplemente el compromiso tomó cada vez mayor importancia y ya no encontró ese terreno fértil que podemos ver en la parábola del sembrador, ¿la recuerdan? Que empiezan los afanes, las dudas, las pruebas, las riquezas, un pie aquí, un pie allá, bueno, mejor me regreso, estaba mejor como estaba. Puede ser, y esa lucha puede llevar incluso años. Hay tristes casos de personas que han estado en una iglesia por 1 año, por 10 años, por 20 años, y pues la perseverancia da o deja relucir que no cumplió por completo, no permaneció, no se quedó, porque no era de ellos, no era del cuerpo de Cristo. Recordemos que separados de Cristo, nada podemos hacer. No hay vida fuera del cuerpo de Cristo. Pero acá lo que está haciendo la referencia es que a veces hay servidores que no son de Cristo. Y bueno, ya para llegar a ese nivel, sí implica que por un tiempo o por mucho tiempo se logró ese compromiso, se logró esa conexión, esa perseverancia que parecía que iba muy bien, tarde que temprano se cayó. Y es duro, y es terrible ver que también haya servidores que han avanzado, pero recordemos que si el fundamento no es Cristo, puedes añadir cualquier cantidad de cosas que no van a servir para nada. Porque si tu fundamento no es Cristo, no llegarás con Él. Y algunas personas han creado pues esa apariencia grande. Incluso pues tener el conocimiento intelectual se puede adquirir.
tener una apariencia, bueno, pues te compras un traje y corbata y te levantas y estás muy hacendoso y cualquiera puede decir, mira qué servidor es el hermano. La hermana igual, ¿verdad? Pero esa es la diferencia. Nosotros, bueno, los creyentes son creyentes y sirven, no al revés. No sirves para ser creyente. Eres creyente y por eso es que sirves. Lo mismo pasa con las buenas obras. Las buenas obras no salvan a nadie, pero los que son salvos tienen buenas obras. Tarde o temprano, poquitas o muchas, pero hay buenas obras. Y bueno, otra vez se refiere al mismo caso de Judas. Algunas personas pueden servir, pueden ayudar en los diferentes ministerios, pueden engañar a todos con hipocresía como Judas Iscariote, pero realmente vivir vidas muy alejadas de lo que el Señor manda. Un texto del Señor Jesús en Juan 6:64. Juan 6:64 dice así: pero hay algunos de ustedes, está hablando Jesús a un grupo grande de discípulos, pero hay algunos de ustedes que no creen. ¿Se dan cuenta que a Jesús no lo engañaron nunca? Pero a nosotros sí podemos ser engañados, hermanos. Estamos en una iglesia, pero no sabemos, a final de cuentas, quién es del Señor y quién no, aunque la Escritura también nos da indicios de ver los frutos, por sus frutos los conocerán. Y dice aquí, pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Aquí Pedro está mencionando que Judas era contado entre ellos y recibió parte de ese ministerio, pero que él, ya vimos cómo se colgó, cayó, se reventó por la mitad, sus entrañas se desparramaron. Y bueno, esto fue algo muy notorio para aquellos que habitaban en la ciudad. Todo mundo conoció que ese terreno se llamó campo de sangre. Y ahí señala Pedro estos salmos que ya hablamos. Pero aquí viene a relucir unas palabras del Señor Jesús que dijo cuando estaba reunido con sus discípulos. Y acompáñenme a Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Seguramente esta pregunta pasó por la mente de los discípulos al ver que ahora Judas ya no iba a ser contado con ellos. Mateo 19, 28. Y esta es parte de una respuesta que el Señor Jesús le da a Pedro cuando le dice, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues recibiremos? Lo dice en el 27. Versículo 28, Jesús les dijo, en verdad les digo que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre ¿cuántos tronos? Sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor Jesús tenía en mente esos 12 lugares de sus apóstoles en correlación con las 12 tribus de Israel, y veremos en Apocalipsis que hay 12 puertas y 12 cimientos donde estarán grabados los nombres de las tribus de Israel y de los apóstoles, y los apóstoles han servido como el fundamento de esta iglesia, de la iglesia del Señor Jesucristo, como pilares, por así llamarlo. Aquí los discípulos dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Somos 11 y va a haber 12 tronos, ¿o va a estar Judas ahí? ¿Acaso Judas se sentará a final de cuentas en ese trono? Judas selló su rebeldía y su incredulidad con el acto del suicidio. Pedro, inspirado o
lleno del Espíritu Santo, aunque no lo menciona, tomó la palabra y comenzó a citar estos salmos y dijo, el lugar de Judas va a quedar ahí, sea desierta su morada, sea borrado su nombre de la historia gloriosa de alguna patria, ¿verdad? Cuando también llegan a eliminar los nombres de algunos villanos de la historia. Bueno, así Judas fue borrado, por así decirlo, y tenía que ser reemplazado. Dice versículo 21, regresemos a Hechos 1. Hechos 1, 21. Pedro sigue hablando de este asunto y ahora menciona algo importante. Por tanto, es necesario que haya 12 apóstoles, es necesario que haya ese número de 12 para que se siente en ese trono. Leyendo acerca de este pasaje, bueno, consulté varias fuentes, varios libros, y en el siglo IV, esto es del año 300 al 400, un emperador de nombre Constantino, él oficializó el cristianismo en el Imperio Romano, y bueno, no le dio tiempo, pero él estaba planeando hacer un gran monumento y construyó su tumba, pero quería también construir 12 tumbas más para los apóstoles. Ahí ya estaba pues incluido obviamente Matías, pero esa tumba número 13 iba a ser de él, y él también él quería ser recordado con la misma gloria que tenían los 12 apóstoles. Logró hacer solo su tumba y no logró traer ni los huesos ni las reliquias de los cadáveres de los apóstoles, pero era su intención. Ya estaban los 12, aquí nos faltaba uno para completar los 12. Ahí él quería incluso poner uno más. Si no merecía un trono en los cielos, bueno, aunque sea en la tierra, quería tener ese trono y esa gloria. Ahora, es necesario, y dice acá Pedro, que de los hombres, y ahí pone como requisitos dos cosas, de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, versículo 22 es el requisito número 1, que hubieran estado con ellos desde que Jesús fue bautizado, y número 2, que hubieran estado con ellos hasta la resurrección y ascensión de Jesús al cielo. Entonces iba a ser constituido, ¿qué? Como un testigo. La palabra testigo en el original es mártir. Y esto se refiere a alguien que dice lo que sabe y le consta. Delante de otro, normalmente un juicio lo podemos entender nosotros. Cuando llevas un testigo es para que confirme una verdad. En este caso, una verdad acerca del Evangelio, acerca de que el Señor Jesús fue quien dijo ser, trajo el mensaje de salvación, fue el Cordero de Dios, realizó su obra en la tierra y la concluyó al morir y resucitar y ser llevado al cielo. Estos apóstoles iban a ser testigos de la obra y de la resurrección del Señor Jesucristo. Dice comentario del hermano MacArthur, al margen de esta situación, algunos han sostenido que Pedro y los apóstoles se equivocaron. Les pregunto, ¿cabe la posibilidad de que los apóstoles o cualquier cristiano se equivoque? ¿Sí? Y ese es el riesgo, que a veces creemos que los pastores o los ancianos o los que enseñan la palabra o incluso los apóstoles no cometen errores. Y bueno, ese es un dogma de la Iglesia Católica que habla acerca de la infalibilidad del Papa. Bueno, en un libro una vez leí que dijeran, bueno, es que eso puede ser
pues se puede ver fácil y de afuera algunos lo podrían confirmar, el Papa no se equivoca, pero pues permítanle tener esposa para que vean que sí. Cuando tenemos esposa, nuestra esposa claramente sabe, conoce y ve que nos equivocamos. Bueno, como él no tiene esposa y no puede tenerla, pues podría seguir fingiendo que no es infalible y que no se equivoca. Los apóstoles no son infalibles. Podían equivocarse y dice aquí el comentario, algunos creen que Pedro y los apóstoles se equivocaron al elegir un reemplazo para Judas. Algunos podríamos pensar, bueno, espérense, ¿por qué se apresuran? Estamos en Hechos capítulo 1, en el 9, ¿quién llegó? Saulo de Tarso, Pablo. ¿Por qué se adelantaron? El Señor ya lo tenía todo claro y bueno, Pablo tiene que ocupar ese lugar como el apóstol número 12 y muchos habíamos estado confundidos por mucho tiempo pensando que Pablo era el número 12. Podría caber la posibilidad, pero sigue diciendo el hermano MacArthur, algunos argumentan que Pablo fue elegido realmente por Dios como el apóstol número 12, ya que solo habrá 12 tronos en el cielo. Y menciona que algunos creen que lo que hicieron los apóstoles fue aborazarse o adelantarse. En las fechas no está muy claro, pero algunos creen que pasaron unos 3 años, o otros ponen hasta 5 años para que Pablo se convirtiera. Aquí son 8 capítulos o 9, pero en la realidad eran años, iban a estar esperando años a que Pablo fuera añadido. Y bueno, si era la voluntad de Dios, pues esperar el tiempo que sea, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, pero tenemos que notar las cosas que hay aquí. Sigo con la cita del hermano MacArthur. Los que argumentan y sostienen este error de los apóstoles dicen que ese trono número 12 debía ser concedido para el más grande de los apóstoles. ¿Quién fue? Pues humanamente sí, fue el apóstol que más avanzó en la obra misionera y que contribuyó más a la iglesia y a la obra de Cristo, tanto doctrinalmente como prácticamente. Sin embargo, nada de lo que se ve en este pasaje indica que esta acción esté equivocada. Recordemos cómo empezamos este texto donde ellos estaban perseverando ¿en qué? En la oración. No tenían otra preocupación más que estar en oración. Bueno, hermanos, si tú estás en oración y si tú pides sabiduría al Señor, ¿qué te concederá el Señor? Sabiduría, dice Santiago, ¿verdad? Pidan, si no tienen, pidan, pero pidan con fe, creyendo que la recibirán. Seguramente estaban preocupados diciendo, ¿qué vamos a hacer, Señor? Ya no está Judas, son 12, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir? Bueno, el Señor responde y respondió por medio de esta escena. Dice el hermano MacArthur, sigo en esta cita que está larga, aunque Pablo de ninguna manera es inferior a los 12, él no fue uno de ellos. En su propio testimonio dijo Pablo, en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque yo nada soy. Él fue un apóstol único. La misión de los 12 era principalmente para la nación de Israel, mientras que Pablo fue designado apóstol para los gentiles, el apóstol para las naciones. Este elegido como el número 12 debía haber sido testigo de todo el ministerio terrenal del Señor, desde la creación de su ministerio con el bautismo de Juan hasta que culminó con la ascensión. ¿Pablo estuvo ahí? ¿Pablo no estuvo allí? Pablo no era un seguidor del Señor Jesús, todo lo contrario, quería destruir el movimiento. Bueno, al menos encontraron a 2
Dice ahí versículo 23 de Hechos 1. Presentaron a dos, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Vale la pena aquí tomar una cita de un libro de John Stott, llamado el libro El discípulo radical. Porque pudieron llamar para un suplente, bueno, a cualquiera, ¿no? Cualquiera ocupa un lugar o no. Podría ser que sí. Pero cuando se requiere un oficio, tenían que seleccionar a alguien con las características adecuadas para que tomara el oficio de apóstol. Dice aquí el hermano John Stott, las dos palabras, ¿cuáles? Cristianos y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque tal vez el término discípulo es el más fuerte de los dos, porque implica inevitablemente una relación entre alumno y maestro. Durante los 3 años de ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles. Como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro. Y en cierta forma uno desearía que la palabra discípulo hubiera continuado en el uso a lo largo de los siglos, a fin de que los cristianos fueran conscientes de su condición de discípulos de Jesús y tomaran con seriedad la responsabilidad de estar bajo disciplina, que también la palabra discípulo tiene que ver con disciplina. En este libro, dice el hermano, me ocupo de una inquietud, y es que aquellos que proclamamos ser discípulos del Señor Jesús, pudiéramos provocar otra vez de su parte aquella advertencia. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? ¿Es más fácil decir soy un cristiano o soy un discípulo? ¿Qué es más fácil? Algunas personas hasta lo dicen ahí, ay, por poco atropellé a un cristiano, ¿no? ¿Por qué lo dicen? Dan por hecho de que todos los habitantes de su país o de su colonia son cristianos, y en cierto momento se llegó a tomar así. Cuando el occidente tuvo confrontación con el oriente, los musulmanes denominaban a todos los que no eran como ellos cristianos, y pues los occidentales se denominaban entre ellos mismos cristianos, esto es que no adoraban a, ¿cómo se llama? Alá, perdón, sí, se me cruzaron los cables. Entonces, uno podría decir, bueno, ¿qué es más fácil? Decir, soy cristiano o soy discípulo. Si tú dices, soy discípulo, ¿qué implica? Compromiso. No es lo mismo decir, estoy tomando unas clases de inglés en línea, en una aplicación donde si quiero entro y si no, no entro, a decir, estoy yendo a un curso de inglés donde el maestro nos trae cortitos, ¿verdad? No es lo mismo decir, yo de vez en cuando hago ejercicio porque pues subo las escaleras de la casa donde vivo, a decir, estoy inscrito en un entrenamiento. Te van a preguntar, ¿y en qué consiste tu entrenamiento? Tengo que hacer esto, comer esto, no comer esto, no hacer esto. Un discípulo, pues uno ya lo toma en cuenta como una persona que está en entrenamiento, que está ejercitándose. Incluso si dices eso, estoy en entrenamiento, y te ven comiéndote una garnacha el 15 de septiembre, te van a decir, ¿qué pasó? ¿No que estás bajo una disciplina alimentaria y de ejercicio muy fuerte? Bueno, pero es 15, ¿verdad? Es 16, me concedí un permiso. ¿Cómo puedes decirle tú a los demás, soy un discípulo de Cristo y vives como vives? Por eso es que no lo decimos.
Te reto a que le digas a tus amistades, a tus vecinos y a todos los que te conocen, la próxima vez que salga el tema, y que, ay, ¿usted en qué cree? Soy discípulo de Jesús. Te reto a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. Y te invito también a que reflexiones en esta frase de Lucas 6:46 que ya leí. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Lucas 6:46, llévatelo ahí anotado de tarea. ¿Por qué dices que eres mi discípulo si no haces lo que yo te digo? Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo que Jesús nos manda o mejor no decir que soy discípulo? ¿Te das cuenta? ¿A qué mandó el Señor Jesús a los apóstoles cuando Él está por irse? Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice así: vayan pues y hagan cristianos. ¿Cómo dice su versión? Ahí está, ¿verdad? Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. No dice vayan y hagan cristianos. Vayan y repartan membresías. Vayan y den diplomas de que pertenecen a una iglesia. Vayan y agreguen gente a su grupo de WhatsApp. Cualquiera puede ser agregado o agregarse a un grupo de WhatsApp. Vayan y hagan amigos en Facebook. Hasta los que no quieren ahí, no quieres ahí te llegan, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos. Los apóstoles eran discípulos, por eso es que tuvieron tanto cuidado en seleccionar a Matías. Matías tenía que ser un discípulo de Jesús, alguien que aprendió de Jesús, alguien que siguió a Jesús y que estaba en el camino angosto, en el camino de el entrenamiento que Jesús les estaba dando. Ahora, versículos 24 y 25. Regresemos a Hechos. Hechos 1, 24 y 25. Después de orar, aquí con esto podemos ver que ellos buscaron al Señor para dar esta respuesta. Si solo hubiera sido uno, el que levanta la mano, solo yo he estado desde el bautismo de Jesús hasta la ascensión, ¿hubiera sido necesario orar? Pues también, no porque digas no tengo de otra, dejes de orar. Siempre ora, siempre debes de orar. Y estoy seguro que si solo hubiera habido él, le hubieran igual orado al Señor. Señor, solo encontramos a él, ¿lo aceptas? ¿Lo llamas tú? Nosotros no podemos llamarlo. ¿Lo vas a llamar tú? Y podemos ver la respuesta del Señor, pero antes, ¿qué contenía la oración de los apóstoles? Porque habla en plural, no solo Pedro oró, sino todos oraron. Después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado. Lo más sabio, lo más sensato y lo más prudente que podemos hacer en cualquier caso donde tenemos que tomar una decisión es orar. Encomendar al Señor nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestros ministerios, nuestros hijos, nuestro futuro esposo o esposa, nuestro empleo, nuestra vivienda, la escuela de nuestros hijos. Todo requiere oración y que el Señor decida nuestros caminos. El que nos conoce, el que conoce a todo el mundo, y bueno, ayer perdóname hermana Zoila, pero lo tengo que decir. La hermana ha estado pidiéndonos en oración
para que pudiera encontrar un buen especialista para que tratara acerca de la salud y la dificultad que ha tenido en sus manos. Y bueno, el Señor respondió, hermana, respondió y le puso un médico. Y la sorprendió y ahí, bueno, llegó muy conmovida por lo que acababa de suceder, porque ella nos puso en oración, los hermanos oramos, pasó tiempo y el Señor le concedió un buen doctor que la pudo atender y damos gloria a Dios. Porque no es que dijo, bueno, si han visto la televisión, ahí recomiéndenme al más famoso o al mejor, al que consideren ustedes. Lo pusimos en oración y el Señor respondió y puso a un doctor y damos gracias a Dios por la vida de este doctor y rogamos que el evangelio llegue a su vida. O tal vez es creyente y por eso el Señor lo puso ahí para cumplir esa función. Debemos poner en oración todo. Si nos toca escoger a nosotros, ¿qué crees? Te vas a equivocar. Te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque nosotros siempre queremos personas que llenan nuestras expectativas. Ay, como que este doctor sí me da confianza. Mira su clínica, no, pues está de primer mundo. Sí me da confianza. No, pues lo que cobra, pues tiene que dar confianza, tiene que curarme. O es muy famoso, es muy popular. Nos basamos en lo que llena nuestras expectativas, nuestros estándares, pero solo Dios conoce los corazones. Recordemos cuando Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, vio a los hijos de Elí y dijo, ahí viene el nuevo rey de Israel, y le dice Dios, ese no es. ¿Pero cómo? Es el mayor, es el primogénito, es fuerte, grandote. Ese no. Bueno, el que sigue, tampoco. Otro más, no. Es más, no está aquí, que lo manden traer porque ni siquiera lo consideraron digno de estar ese día. Lo menospreciaron. Y bueno, si Dios escoge, Dios va a escoger algo probablemente totalmente opuesto a lo que nosotros esperamos. Solo Dios conoce los corazones. Ocupar un lugar, en este caso estamos hablando de un apóstol. Ocupar un lugar en el ministerio no es cualquier cosa. Es algo de lo cual se debe tener bastante temor. Muchas veces ha pasado que las personas llaman a otros al ministerio. Usted, hermano, usted que sí sabe de la Biblia. Usted que ya estudió. Usted, anímese. Y bueno, es tanta la presión que hay personas que o incluso les levantan el ego y dicen, sí es cierto, ¿verdad? Tenía que ser yo. Gracias por confirmármelo. Otras personas que hasta con miedo y sí, usted puede, y lo avientan, ¿verdad?, al precipicio. Y hay personas que toman ese reto y se avientan y después gritan, Señor, agárrame. Pero si yo no te llamé. Y es cuando, ¡pum!, están los duros golpes de los ministerios. Si el Señor no te llama, y creo que esto ya lo había dicho otra vez, no vayas. Si los hombres te llaman, no vayas. Solo esto es con un llamado del Señor. Hay que tener temor y temblor, porque a quien no podemos engañar es al Señor. A los hermanos se les puede engañar, y tenemos ahí casos como el de Judas y otros más. Podemos nosotros mismos vernos a nosotros mismos y llamarnos a nosotros mismos. Pero no es así. No debe ser así. ¿Cómo justificarte ante un Dios santo y justo? ¿Qué vas a decir? Bueno, pues es que los demás no había quien. Conocí un caso de una mujer que tomó el pastorado de una iglesia porque dijo, no había nadie.
no había hombres. Ahí les hablan. No había hombres que se levantaran para el ministerio y me tuve que levantar yo. Tremendo. Ella se está llamando, ella se está levantando, ella se está poniendo. Si una iglesia se queda sin liderazgo, sin ancianos, hay que esperar el tiempo que sea necesario y que el Señor llame a quien tenga que llamar. Guardar paciencia, esperar, pero que sea el Señor el que lo haga y no los hombres. Ahora, el Señor aquí está usando una herramienta que puede parecer incluso confusa para nosotros. Dice versículo 26, echaron suertes. ¿Qué pasó aquí? Pues no que mucha oración y se definió en un volado. A ver, José, ¿qué pides, águila o sol? Águila. ¿Tú, Matías? Pues ya te tocó sol. Ganó Matías. Gracias por participar. ¿Te imaginas la escena? Echaron suertes. El hermano MacArthur cita también, dice, bueno, seguir y hacer la voluntad de Dios no es tampoco tan complicado. Cuando tú cumples de manera general la voluntad de Dios, las decisiones específicas pueden salir bien, siempre y cuando estés cumpliendo la voluntad general de Dios. Tomar decisiones como, ¿qué vas a hacer esta mañana? Pues voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Bueno, la Biblia dice que no debo dejar de congregarme, debo animar a los hermanos al amor y a las buenas obras. Quiero escuchar la palabra de Dios, quiero cantar y alabar al Señor con todos mis hermanos. Pues está bien. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer, pero ¿por qué? Porque quiero hacerlo. Estás viendo la voluntad general de Dios, versículos y mandamientos y doctrina, pero también ya dentro de ti el Señor ha obrado de tal modo que ya lo haces, lo quieres hacer y tomas esa decisión. No necesitas echar un volado, no necesitas echar suertes o consultar a varias personas para decir, es que, ¿qué hago? Estoy en una encrucijada. No sé si ir o no ir al culto hoy. Habrá sus excepciones. Hermano, amanecí con 40 de temperatura, estoy estornudando, tosiendo. ¿Considera prudente que vaya yo a la iglesia? En estos tiempos tenemos que decirle no. Bueno, si fue prudente al consultarlo, está bien. Si tomó la decisión y él mismo dijo, o ella misma dijo, no voy, pues está mejor. La suerte se echa aquí. Bueno, me llamó la atención cuando investigué la palabra suerte, dije aquí me va a salir algo como, pues algo místico, sobrenatural. La palabra suerte significa pedazo. Pedazo. Una pieza de algo más grande. Recuerden cuando eran chicos y querían hacer algún juego y a lo mejor agarraban unas ramitas o unos palitos y ya previamente hacían uno más chiquito, pero no se veía y alguien lo ponía así. Decía, a ver, vamos a ver quién cuenta para las escondidas, ¿verdad? Entonces todos sacaban un palito y el más corto era el designado. Entonces ese pedazo fue el que alguien agarró y le tocó aleatoriamente esa designación de pues ir y contar, ¿verdad? En las escondidas. En este caso es una porción asignada, a veces directamente o a veces en algunos casos aleatoriamente, como ese, por decirlo así, ese método para identificar sin ver, sino ¿qué te va a tocar? Pues lo que me salga y voy a estar contento. Vamos a repartir Biblias, ¿cuál quieres? Pasan una caja, pues la que te toque, ¿no? Ahí no tienes mucho para estar escogiendo, la que te toque y la vas a usar, los himnarios, ¿verdad? O no bueno, a lo mejor habrá personas que digan, yo quiero uno de letra más grande.
o yo quiero uno que se pueda abrir mejor. Pero si no te va a tocar, pues el que te den. Y no hay tampoco mucho significado místico ahí. Es que me tocó el himnario más pequeño porque el Señor me va a hacer que me va a devolver la vista y entonces ahorita voy a ver la letra más pequeña. No, muchas veces no tiene ese significado místico. Es algo que te tocó. La pregunta que ronda, creo, en la mente de muchos de nosotros es: ¿qué tan confiable es usar los métodos de la suerte o aleatorios para decidir sobre un asunto? ¿Quién predica dentro de 8 días? A ver, un volado. ¿Quién sirve? ¿A quién le va a tocar estar en la puerta dentro de 8 días, verdad? Puede ser, si ya están inscritos, involucrados, si ya estamos en un ministerio, pues basta solamente con asignar las fechas. Basta con asignar, bueno, a ti te toca, no, es que no voy a poder. Bueno, está bien, ya. Pero si sí todos van a poder, bueno, ¿quién? Puede ser utilizado incluso. Tampoco esperes una revelación especial de Dios que te diga: ¿quién va a estar en la puerta? Señor, por favor, háblame. Y un vecino grita ahí: Jorge, lo tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por haberme respondido. Tampoco es así. No seamos místicos por un sentido, ni tampoco seamos tan pragmáticos en otro, que todo se resuelve con la suerte o ya ahora con la inteligencia artificial, ¿verdad? Asígnale ahí, metes unos datos a Google y él te organiza la agenda y un calendario. Tampoco, hermanos. Sí requiere tiempo, requiere dedicación, requiere oración. Y bueno, el Señor también proveerá de esas cosas que nos hacen falta. Debemos pasar bastante tiempo en oración. Y bueno, lo que pasó aquí es que ellos confiaron en Dios en oración, pasaron mucho tiempo orando al Señor y el Señor les respondió de acuerdo a estos métodos de tomar aleatoriamente. Y esto ya también había sido, no era desconocido para los apóstoles. Dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. Dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. El Señor decide, el Señor controla. La providencia del Señor incluye todas estas cosas. No se le escapó al Señor y el Señor decidió que iba a caer en el regazo, como dice así. También Jonás 1:7. Jonás 1:7, recordemos que él está en una embarcación y está por hundirse, hay una gran tormenta y los marineros no saben por causa de quién ha venido ese gran mal. Dice: pues vamos a echar suertes para ver por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y ahí llama la atención que Jonás ni siquiera participó, pero salió y la suerte cayó sobre Jonás y fueron a despertarlo. Oye, pues ¿qué hiciste? Que el barco se nos va a hundir y ya revisamos cada quien lo que tenemos pendiente, cada uno con su Dios, y no, pues ninguno le debe nada. ¿Tú le debes algo? Sí, ahí está, cayó la suerte sobre él. Entonces el Señor sí responde también, y no con esto estoy animando a que la próxima vez que quieras resolver un problema, pues eches unas suertes, ¿verdad? O juegues disparejo ahí con los hermanos. No, definitivamente no, pero es algo que se usó en ese momento. Y bueno, el Señor respondió con su aprobación. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, que ya ahí pues eran 12, ¿verdad? Fue contado con los 11. A partir de ahí se cierra este grupo del número 12.
Se ve también un grupo más grande que ya mencionábamos ahí de 120. Ahora, estos 12 no es que eran las celebridades de la iglesia, no es que eran los intocables, no es que eran los reyes y los patrones de la congregación, eran discípulos, eran aprendices del Señor Jesús y servidores. Recordemos que también pasan los capítulos en Hechos y se encuentran con una necesidad. Hermanos, no podemos dejar la palabra de Dios por estar sirviendo a todos los hermanos. Los apóstoles estaban sirviendo y atendiendo las necesidades de otros hermanos. Dice, échenos la mano, ayúdenos, designen a otros varones para que también nos ayuden a llevar a cabo el ministerio. Recordemos además que el término apóstol no significa el ungido, como algunos dicen, no significa el rey o el patriarca o el dueño de la iglesia, significa el enviado. Y les pregunto, ¿hoy en día hay apóstoles? No y sí. No hay apóstoles porque este número de 12 ya se cerró. Además, ninguno de nosotros entra en la categoría para ser designado como apóstol. Ni por haber estado ahí con el Señor Jesús en su bautismo, ni en su resurrección. Pero sí hay apóstoles porque seguimos el mandamiento de Mateo 28:19. Vayan y hagan discípulos. Nosotros estamos siendo enviados. Vayan y hagan discípulos. Eso significa apóstol. Este Matías entró en esa categoría y también fue uno de los enviados y fue contado uno de los 12. Ahora, tengo una lista de versículos, son como 15 versículos. Estaría bien leerlos, estaría bien analizarlos, pero ya por causa de tiempo ya no los veremos hoy. Pero se las voy a hacer llegar, se las voy a mandar por WhatsApp. Y con esto veremos el ministerio de los apóstoles a partir del capítulo 2 hasta, pues incluidos unos versículos que se hablan del apóstol Pablo y del ministerio de Pablo. También el final que ya se habla de Apocalipsis 21:14, donde los nombres de los 12 apóstoles estarán grabados en los cimientos de esa nueva ciudad. Resaltando un poquito de lo que hemos, o de lo que va a venir en esa lista, los apóstoles predicaron el evangelio. Los apóstoles continuamente se dedicaban a enseñar, a partir el pan en las casas, a la oración. Los apóstoles con gran poder daban testimonio del Señor Jesús. También servían a los demás y también dirigían el movimiento, pues ya llamado de la iglesia. Hacían señales y prodigios. También fueron arrestados. También respondieron ante los gobernadores. También fueron perseguidos y eso hizo que la iglesia se expandiera. Y bueno, les mandaré esa lista de pasajes y ahí lo podrán ver. Y es un buen análisis, Hechos, los primeros capítulos. Ahora, veremos ya para terminar, como punto 2, a Matías. Vimos que es el apóstol suplente, pero también podemos llamarlo el apóstol emergente. Los que han jugado o han visto el béisbol, pues hay algo que se designa como el bateador emergente, ¿verdad? Ya sea porque no puede correr las bases o algo tiene, y entonces otro toma su lugar y entonces corre en el diamante ahí de las posiciones en donde está. Y bueno, no me pregunten más porque no me sé bien las reglas de ese deporte, solo sé que hay un
pateador emergente o alguien que suple a otro. Así como Matías, creo que la enseñanza más grande que podemos tener aquí es que Matías estaba preparado. ¿Para qué? Para cuando la oportunidad se presentara. Ahora, no con esto quiero decir que seamos oportunistas. Eso no. Pero sí estar dispuestos para cuando el Señor llama. Si tu oración es, Señor, ayúdame, quiero servirte. Señor, ayúdame, provéeme de un empleo. Señor, ayúdame, provéeme de una esposa. Señor, y así cualquier decisión que estés por tomar, es muy bueno que estés en oración al Señor, pero también que estés listo, que estés preparado. Algunos, y ese dicho, ¿verdad? Algunos salen rogándole a Dios. ¿Cómo va? Salen a buscar trabajo rogándole a Dios no encontrarlo, ¿verdad? Y además te dicen, ok, sí, ¿quieres trabajo? Sí, ya quédate. No, es que no venía preparado. Si quiere me presento en 15 días. Bueno, ¿quieres trabajar o no? No quiere trabajar. No quiere trabajar. Hay que estar preparados y puedes pasar tiempo. Puede pasar mucho tiempo en que el Señor te llame para cualquier cosa, pero hay que estar preparados. Y recuerdo, y disculpen si pongo esta experiencia de mi propia vida, no me estoy poniendo como alguien ejemplar ni alguien digno para imitar, simplemente es una experiencia que yo viví, se las quiero compartir. Hace como 20 años yo estaba en el ministerio de jóvenes, en la iglesia donde yo conocí del Señor, y me designaron, entre otras actividades, me designaron como maestro suplente. Maestro suplente. Y bueno, acá entre nos, nadie tomaba en cuenta ese cargo. Nadie lo tomaba en cuenta, existía, pero realmente nunca se llevaba a la práctica. ¿Y sabes por qué? Porque siempre que se designa a alguien para que dé una clase, sí va. Y hay personas, y me ha tocado verlo también, que no van a la iglesia, pero les toca dar una clase y hasta temprano llegan. Hasta bañados y cambiados y trajeados. Mucho gusto, ¿quién es? Ay, sí, es el hermano. No lo reconocía. Normalmente no se ocupa. Por cierto, aquí tenemos predicador suplente. No. Sería bueno tenerlo. No sabemos, cualquier cosa puede pasar. Y sería muy bueno tener un predicador suplente de cada domingo. Por cualquier cosa. Entonces este ministerio no era tomado en cuenta y yo fui el suertudote que me tocó ese ministerio. Bueno, pero en mi caso sí pasó lo inesperado. El hermano que le tocaba la clase no asistió a esa reunión de jóvenes. Y el líder de ese tiempo volteó a verme y me dijo, bueno, no le puedo reclamar al que no está, pues ya no llegó, ¿qué hacemos? Pues ahorita me desquito con pues el suplente. A ver, suplente, ¿estás preparada la clase? Ya yo lo veía que ya estaba mentalizado de qué vamos a enseñar. Bueno, pues yo la voy a dar. Le voy a preguntar al suplente para no descartar. Suplente, ¿traes preparada la clase? Y pues resultó que sí. Sí la traía preparada. Pues sí me tomé en serio ese ministerio. Yo dije, pues sí, hay que estar preparado. Ya no me asignaron nada y lo único que me asignaron, no lo voy a hacer, pues lo voy a hacer. Y entonces preparé la clase y ya me había pasado en anteriores que sí llegaba el maestro y daba la clase y me servía porque lo tomaba como práctica, cómo elaborar mejor las clases, lo que el hermano sí dijo que yo no anoté. Y entonces me sirvió y bueno, no fui un oportunista, simplemente estuve en el lugar adecuado, en el momento adecuado y el Señor me asignó esa suerte. ¿Recuerda qué significa suerte? Ese pedazo.
El Señor me asignó ese pedazo y bueno, a partir de ahí ya me quedé y ya comencé a hacer mis pininos ahí dando clases con los jóvenes. Y bueno, lo que yo podría resaltar o valorar de esto es que hay que estar preparados. Imagínense, llaman, ¿quién ha seguido aquí? No, pues no hay nadie. Y los que sí están preparados, pues no están preparados. Aunque al Señor nada se le escapa, pero que nos quede una enseñanza para nosotros a estar preparados, porque no sabemos el día en el que el Señor nos puede utilizar o nos puede llamar. Te pregunto, ¿le vas a decir al Señor no? A los hombres diles no, pero al Señor le vas a decir no. Es algo muy serio. Si el Señor te llama, no le digas no. Jonás le dijo no y ve cómo acabó. Conclusión, ¿qué significa Matías? Significa regalo de Dios. Es el nombre diminutivo del hebreo Matatías, regalo de Dios. Él fue un regalo de Dios para la humanidad. El ministerio de los apóstoles llevó el mensaje de Cristo a todas las naciones. Nosotros somos el resultado de lo que Dios hizo con estos hombres comunes y corrientes que fueron usados por Dios. Definitivamente Matías recibió también el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, a diferencia de Judas Iscariot. Y también recibió un precioso regalo. Quizá él ya había escuchado el pasaje donde Cristo dijo, ustedes recibirán 12 tronos. Cuando yo me siente estarán en 12 tronos. Y él ahí diciendo, pues que les vaya bien, allí ya están los 12, yo no figuro ahí. Para que de repente digan, pues hay una vacante, ¿recibirás este trono acaso? Claro que sí. Recibió ese regalo de Dios, recibió la gloria de Dios ofrecida por Cristo a sus 12 apóstoles. La tradición, porque no hay muchas evidencias ni más historia de este Matías como de otros, tampoco hubo. La tradición lo presenta como que fue misionero en Etiopía, donde predicó a los caníbales. Fue encarcelado y murió finalmente como mártir. Eso lo mencionan en la historia eclesiástica Nicéforo. Otra tradición, me parece que es de Eusebio, esta otra tradición, dice que predicó en Judea y fue lapidado, esto es apedreado, por los propios judíos ahí en Jerusalén, y luego le fue cortada la cabeza. No sabemos, pero fue también un apóstol contado con ellos y que pasará a la historia como el número 12. Pues ahí está, hermanos, la lista de los 12. Uno más, una mención especial, pues el apóstol Pablo. En su momento lo veremos o señalaremos algo acerca de él. Pero con esto podemos dar por concluida esta sección de Mateo 10, donde el Señor nombra y llama a sus 12 discípulos, y ahora veremos para qué los llamó en el momento histórico en el que los llamó, ya teniendo más conocimiento de la vida de cada uno de ellos. Y también aquellos que le entraron al reto de leer el libro 12 hombres comunes y corrientes, pues espero y sí lo hayan terminado. Tuvimos 12 semanitas para poderlo leer y bueno, es satisfactorio poder decir que comenzamos algo y lo terminamos. Y si no lo has terminado, bueno, pues ponte al corriente y anímate y termina ese libro. Y si no, pues comiénzalo, ¿verdad? Pues muy bien, hermanos, oremos, dando gracias a Dios por este apóstol Matías. Oremos. Padre, te agradecemos, bendecimos tu nombre y te alabamos,
porque tú tienes todo bajo control. Y aún cosas que a nosotros nos pueden hacer permanecer con incertidumbre, como la pregunta que rondaba a los discípulos: ¿y ahora qué va a pasar? Ya no son 12, ya no está Judas. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a tomar su lugar? Pues nos ayuda, Señor, y nos das la certeza necesaria para confiar en ti, para depositar nuestra fe y nuestra esperanza solamente en ti. Y Señor, haremos bien en orar todo el tiempo por toda la decisión, cualquier decisión que vayamos a tomar, depositando nuestra ansiedad sobre ti, pues tú tienes cuidado de nosotros. Y Señor, tú nos has mostrado gloriosamente cómo has tomado buenas, sabias y agradables decisiones en todo tiempo en nuestra vida, que al principio pensaríamos que no fueron decisiones correctas. Sí fueron así, Señor. Damos testimonio de que nuestra vida es resultado del camino por el cual nos has guiado. Tú has tomado las decisiones por nosotros. Nos has traído hasta aquí, Señor, y hasta aquí nos has ayudado. Te bendecimos y te alabamos. Y mientras, Señor, pues también debemos tener ese compromiso y esa entrega de estar preparados para cuando tú nos llames. Tener nuestra mente entregada y dispuesta a que se haga tu voluntad en el momento preciso que tú lo dispongas. Padre, pues así como los discípulos se entregaron a ti, dieron por completo su vida para servirte, así queremos hoy, Señor, entregar nuestra vida, poner lo que resta de nuestras vidas delante de ti para que tú hagas de ella conforme a tu voluntad. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre dependiendo de tu voluntad. Somos apóstoles porque somos enviados a llevar la palabra a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a honrar ese ministerio y a comprometernos y ser verdaderos discípulos que aprenden tu palabra y que son entrenados para llevar a cabo esta gran obra a la cual nos has enviado. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos. Con esto pues damos por concluido el culto del día de hoy. Y hay una